Longobardi, como otros colegas, tuvieron la nobleza de reconocer que yo escribí sobre esta cuestión desde hace 8 meses, circunstancia que vos podés entender, que a mí no me enorgullece que algo que yo conté hace 8 o 9 meses estalle después, porque en realidad me parece que es una expresión de mi fragilidad, de mi debilidad, y no me pone absolutamente nada contento saber que todos sabían lo que yo había escrito y basta simplemente, una aparición súbita de una mujer en un medio mucho más importante y que se genere este escándalo, ¿no? Está bien, de cualquier modo, el reconocimiento y el mérito de haber tenido la primicia, vale. Obviamente, uno a veces quisiera que... A mí me pasa muchas veces, digamos, nosotros, como vos llamás fragilidad, es que a veces no es el momento justo. Claro, no era vicepresidente en ese justos. entonces. A veces es el momento también. Exactamente vos que habías denunciado, todo lo que hoy se sabe, digamos. Mira, yo no denuncio. Contás, yo digamos. simplemente escribí algo en un momento que tal vez no correspondía. Vos como periodista sabés que uno tiene el olfato y uno sabe cuándo corresponde, cuando uno tiene que hacer algo que coincide con la necesidad y que cualquiera puede decirlo, no tiene sentido. Hoy criticarlo a Vudú es un chiste. Sacar esta nota el 8 de julio, 10 días después que en ese acto soberbio la presidente delante de gobernadores, con todo el poder, decidiera arbitrariamente quién era su compañero de fórmula, justo cuando yo investigaba alguna de las travesuras que tenían que ver con ese compañero de fórmula, que no me parece mal, te diría. A mí yo sinceramente no tengo una visión muy puritana de la política, para nada, pero me parecía que, digamos, algo no funcionaba muy bien entre lo que yo investigaba, que tenía que ver con The Old Fund, que es el título de mi primer artículo, El paraíso de The Old Fund, que es un fondo de inversión, que ahí le hice una tomografía informativa en ese momento, de una capacidad de improvisación inaudita, que yo creo que ni siquiera un contador, un buen tenedor de libros te puede preparar un fondo de inversión más sólido, ¿no? Y que era totalmente trucho como terminación. Era sinceramente ya, analizarlo hoy, hoy yo puedo no reiterar los términos de lo que yo escribí en ese momento. Cuando yo descubro que el señor Van der Broele era monotributista, no es ningún hallazgo, estaba en internet y mi contadora me trajo la constancia, ¿entendés? Digamos, todo era así. Cuando yo veo la composición del máximo accionista del fondo y entro simplemente en los nombres y en los lugares donde fue sentado, y que esto sea para imprimir el papel moneda de un país, me pareció por lo menos grotesco y triste por todo lo que significa. Ahora, en aquel momento escribirlo, que era un vudú que tenía un sexo de 20 metros, con la remerita y que estaba con la guitarra, cautivaba desde a Moyano hasta Eve de Bonafini, simplemente conté, porque tenía información, por supuesto que yo no voy a revelar mis fuentes de información, de cómo se gestó la maniobra. Cuando después el tema trasciende, y trasciende escandalosamente, trasciende a partir, digamos, de situaciones que yo nunca como periodista clásico, hubiera tomado. Yo difícilmente recurra a novias, esposas, a tratar, y que todo esto le da
una masividad al tema muy importante, pero creo que la gente empieza a entender menos, sí. Porque el problema, si Van der Broele está vinculado o no a debido, no pasa por el problema matrimonial de Van der Broele, sí, no pasa por lo que decía Van der Broele, que es el comienzo de mi artículo, para convencer a los sindicalistas que iba a haber mucho trabajo, y en realidad todos decían está vudú atrás. Cuando yo me entero que en el hotel donde yo hago gimnasia hay una reunión del señor Núñez Carmona con un alto directivo de BOD y que está hecha para apretarlo, ¿entendés? Sí. Yo no sé cuántos datos puede tener un fiscal para demostrarlo, si vos querés, con la justicia, pero todos los que me lo dijeron a mí, kirchneristas que me lo dijeron a mí, que incluso hoy tienen que salir a defenderlo y que hablaron conmigo, porque, Chiche querido, desde julio hasta ahora, te puedo asegurar que hablé con muchísimos políticos, que hablé con muchísimos periodistas, que todos sabían, nadie tiene derecho a hacerse lotario. Hubo una presentación, un pedido de informe de la diputada Stolbizer, después de la nota mía, que pasó absolutamente inadvertido, hasta que, bueno, sí, llega el momento en que irrumpe Laura Muñoz. Eso me parece, yo no entro en esas cosas, sinceramente. Lo que pasa es que siempre ten en cuenta que cuando se revelan esas cosas, siempre el peor palo sale del propio árbol. Sí, y ahí pasó en Brasil, pasó en muchos lugares. Siempre es alguien de muy cercano que empieza a prender la mecha. Obviamente ya esto estaba, digamos, el germen ya estaba, porque vos lo habías denunciado, no denunciado como decís vos, sino contado. Yo conté 2 textos, Chiche, conté El Paraíso de Diolfán, el 8, sí. Y el día 15 saqué Diseños Empresariales. Me senté con un especialista en fondos de inversión y prácticamente me diseñó todo. Yo, como le dije ayer a Longobardi, me parece que cuando esto empezó a hacerse, a gestarse, en ningún momento podía sospechar Vudú que iba a ser vicepresidente de la Nación, porque si no tendrían que haber llamado a un contador en serio y hacer algo un poco más consistente. Lo que entrevista, al hombre que entrevista, excelentes periodistas que después tomaron el asunto, como Alconada Amón y sobre todo como Viñaski, una vez que entra Clarín y La Nación, yo no tiene más sentido que siga con esta historia y que yo llegue a adquirir cierta trascendencia por algo que escribí hace 9 meses, que todos leyeron y que en su momento ninguno, me parece, por un poco de falta de coraje cívico, con algunos políticos que en plena campaña hablaron conmigo, me parece que hubo una falta de coraje político, que bueno, y todos dejaron hacer, y hoy explotó. Amado Vudú, que junto con Núñez Carmona y Van der Broele pueden caerme hasta simpáticos. Como digo, yo soy especialista en la literatura picaresca. A mí la cuestión de los pícaros, de los estrategas de barrio, casi tienen que ver con mi cultura, con mi literatura, ¿no es cierto? Sí. Ahora, esto, en la vicepresidencia de la Nación, con posibilidades de llegar a la presidencia de la Nación, y ya me parece un tanto más fuerte, ¿no? Turco, y además el programa terminó con algún problemita, ¿sí? Mira, yo no sé, yo me fui, yo lo saludé a Marcelo, lo saludé a Alberto Fernández. Cuando llegué me enteré, cuando llegué a mi casa estaban, bueno, el tuit mío estallaba con interacciones, con pedidos, con cuentas. Estaba la declaración de un señor que estuvo después de mí, que se llama Alberto Padilla, que no estuvo, sí, de CNN, que me confunde con Jorge Icaza, un gran autor ecuatoriano olvidado. Sí. Hay una declaración de él que está en todas partes que dice
fui testigo que llamó el ministro debido para levantar el programa después de las declaraciones del periodista Jorge Icaza, que me imagino que debo ser yo. Por eso digo, yo creo que empezó con Jorge Icaza, que traducido al español antiguo es Jorge Asís. Un escritor que yo admiro, es el autor de Guasipungo. Casi te diría que tengo ganas de que en mi portal comience a firmar Jorge Icaza. Y yo te diría que sí, va a tener todavía más trascendencia. Jorge Icaza ha sido un gran escritor, que la verdad como Ciro Alegría o tantos escritores, nunca más nadie se acordó. Y si por este episodio involuntario logro que se pueda volver a leer a Jorge Icaza, yo estaría contentísimo. Seguramente, hijo, digo... y yo te agradecería que me dijeras Icaza en adelante. Ok, a partir de ahora sos Jorge Icaza, ecuatoriano de profesión y nacional. Después, bueno, sé que pasó eso y después me contaron, estaba todo el mundo pendiente de lo que decía Marcelo, que para Marcelo debe ser algo difícil. Sí. Y esto te lo digo yo supe que Marcelo tuvo que soportar algunas presiones para invitarme, y esto te voy a decir, total, yo ya no tengo a esta altura de mi vida, viste, grandes pudores. Ya una vez anterior me habían invitado a la emisión de Longobardi y me desinvitaron pocos minutos antes, sí. ¿cierto? Sí, te voy a decir la verdad, en realidad, ahora tienen que usarte el Jorge Icaza, porque así nadie sabe quién es, entonces claro, después aparece así. Icaza. Claro, que entra por un tubo, Jorge Icaza habla de literatura y ahí claro, sale el turco. Ecuatoriano, viste, claro, qué sé yo, puede hablar de Correa. Voy a hablar de, qué sé yo, de los escritores de su generación, de Arguedas, Asturias, todos los escritores que nosotros leímos que ya nadie más lee. No se lee más eso. Turquito, te mando un abrazo. Te mando un abrazo y te pido por favor, en tu nombre, sí, que todos los colegas de todas las radios, de las provincias, no quiero hablar más, Jorge Icaza no habla más. No va a hablar más. Agradezco a todos, todas las expresiones solidarias y lamento enormemente si le produje algún inconveniente a ese excelente periodista que es Marcelo Longobardi. Perfecto, dicho está, queda cerrado y acá en este programa se despide Jorge Icaza. Te mando un abrazo. Mando un gran abrazo. Chao, querido. Bueno, Jorge Icaza o Jorge Asís, según como se lo conocía antes de su transformación. La gente hace cambios siempre y gracias a Padilla de la CNN en español termina llamando Jorge Icaza. 10:50, con lo cual es mucho menor la presión. 10:52 de la mañana en toda la...